Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos avanzando en el estudio del libro de Apocalipsis y hoy el texto en estudio es Apocalipsis capítulo 4 versículos 1 al 11 y la revelación que vamos a recibir en este capítulo tiene que ver con algo que nosotros debemos tener siempre en mente. Una seguridad, una confianza, sabiendo de que Dios está reinando en gloria. Eso es algo que debemos tenerlo en mente. Dios está reinando en gloria. Y esa es la revelación en este capítulo que en este día vamos a exponer. Una revelación de Dios para su pueblo. Y es así, amados hermanos, Dios está reinando en gloria. La pregunta es, ¿lo cree usted? Y la gente puede decir, sí, está reinando en el cielo, pero ¿está reinando sobre toda la creación? ¿Está reinando también sobre la tierra? Si uno comienza a ver las noticias que se desarrollan en todo el mundo, porque todo está bien globalizado, hoy en día podemos saber las noticias de cada país alrededor del mundo, vemos que todos los acontecimientos que se están suscitando alrededor del mundo, en cada uno de esos acontecimientos, en cada uno de los países, vemos descontrol, vemos maldad, vemos odio, muerte. Y cuando meditamos respecto a las aflicciones y los problemas que nosotros tenemos de manera particular, es fácil olvidarnos de que Dios está reinando sobre todas las cosas en gloria. Lo que tenemos en claro es que Dios está reinando en el cielo, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que está reinando sobre toda la creación, es decir, sobre la tierra también. Pero según la apariencia de las cosas, es casi imposible creerlo. Quizá porque muchos andan más por vista que por fe. Entonces, al ver todo este descontrol, todo este odio, toda esta muerte, toda esta maldad, entonces, pero si Dios estuviese reinando, podría manifestar a alguna persona, ¿por qué todo esto? Justamente lo que les estaba diciendo, muchos andan por vista y no por fe, hermanos. Es por eso que las dificultades, el atravesar dolor, pobreza, injusticia, enfermedades, guerras, entre otros problemas, logran sembrar en el pensamiento del hombre, de la mujer, que Dios solamente está reinando en el cielo, pero ante todo este descontrol evidentemente no está reinando aquí. Ahora imagínense el efecto tremendo, ¿no? Que vivían los que originariamente recibieron este mensaje de manera primaria, ¿no? O sea, estamos hablando del tiempo de Juan, en donde estaban recibiendo los hermanos de ese tiempo una persecución física y moral por el Imperio Romano. Así que toda esa situación que ellos estaban atravesando seguramente estaba ocasionando en ellos inquietudes, miedos, inseguridades. Y justamente para esto es que Dios envía este mensaje, hermanos, para poder reemplazar esas inseguridades, esas dudas, y no solamente esas inseguridades y dudas de esos hermanos, sino de nosotros también, para poder reemplazarlas por confianza y por seguridad. Por eso es que Dios nos mandó este mensaje aquí en este libro, al cual
se lo conoce como el libro de Apocalipsis o Revelaciones. El mensaje es: Dios está reinando sobre toda la creación en gloria. Qué consuelo, ¿no? Qué esperanza, qué ánimo produce en nosotros escuchar este mensaje de parte de Dios para nosotras, para nosotros, nosotras, para todos, para hombres y mujeres. Y realmente son palabras alentadoras, hermanos. Y quisiera que recordáramos las palabras que Jesucristo le dijo a sus discípulos poco antes de su muerte, antes de ir al texto en estudio hoy de Apocalipsis, en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesucristo les dijo y nos dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no nos escondió que íbamos a padecer dificultades, aflicciones, opresiones, persecuciones. Él nos dijo: todo eso les acontecerá, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. El que reina es Cristo, Él está reinando en gloria. Él tiene el control sobre cada una de las situaciones que tenemos que atravesar, por más difíciles que éstas puedan ser, hermanos. Y a veces necesitamos un nuevo punto de vista para poder ver con claridad, porque es como que cuando estamos atravesando momentos difíciles, como que se nos nubla un poco la vista, ¿no? Como que no podemos ver esa realidad espiritual de que Cristo está reinando en gloria por esa montaña de problemas y dificultades que estamos cargando. Y es precisamente para esto que el Señor nos alcanza este mensaje, esta revelación aquí en el capítulo 4. Un nuevo punto de vista, el de Dios, amados hermanos. Y esto nos va a ayudar a ver las cosas como Dios las ve. Aparentemente, el emperador romano, en el tiempo en que Juan recibe esta revelación, el emperador estaba reinando sobre todo lo que se conocía como mundo en ese momento, pero la realidad, hermanos, es que Dios siempre ha estado reinando en ese tiempo y hoy también, hermanos. Aleluya. Por eso, hermanos queridos, tenemos que tener en claro que en estos tiempos difíciles que atravesamos, hermanos, debemos tener en mente este mensaje revelador y esperanzador de que Cristo está reinando en gloria. Los momentos difíciles que Dios permite que nosotros podamos atravesar no son señales de que el poder de Dios esté menguando, tenlo por seguro, sino que los tiempos difíciles que atravesamos, hermanos, tienen que ver con esa división, ese conflicto irreconciliable entre la luz y las tinieblas. Nosotros, hermanos, estamos yendo contra la corriente por la que va el mundo. Hay una lucha constante que debemos tenerla presente, por lo que mientras estemos en este mundo no vamos a gozar de una plena paz, sino que vamos a estar atravesando momentos de conflicto justamente por esta batalla entre la luz y las tinieblas. En el mundo tendréis aflicción, dijo nuestro Señor Jesucristo, pero nos aclaró que Él había vencido al mundo. Y lo que nos va a revelar ahora, en unos momentos vamos a estar leyendo el texto de Apocalipsis, es que Él está reinando en gloria sobre todo, desde su trono en el cielo. Y justamente es lo que vamos a leer en este mismo momento,
Vamos a comenzar leyendo Apocalipsis capítulo 4 hasta el versículo 4 y después vamos a seguir avanzando hasta el versículo 11. Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 dice así: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Alabado sea el nombre del Señor. Este libro, como venimos diciendo desde un principio, es un libro que contiene un alto contenido simbólico y que su interpretación está en la propia Biblia. No podemos nosotros interpretar estos símbolos de manera privada, sino siempre con una base bíblica. Y hemos venido estudiando y dando las bases bíblicas respecto a muchos de estos símbolos que podemos ver aquí, pero ahora vamos a hacer también un paralelo con varias cosas que tienen una semejanza con esta visión que Juan tuvo, ¿no? Y a lo que me refiero es a la visión que tuvo Ezequiel también de la gloria de Dios, que tiene que ver también con muchos de los simbolismos de aquí, de la visión de Juan, por ejemplo el arco iris. Vio en una visión el profeta Ezequiel un trono y vio a uno sentado como semejanza de hombre. También vio el arco iris encima de este que estaba sentado en este trono. Entonces vemos muchas semejanzas y también vamos a hablar que ahora vamos a leer más adelante respecto a quiénes son, cuál es la interpretación de los 4 seres vivientes, que tiene que ver porque van a ver las semejanzas respecto a estos 4 seres vivientes con respecto a la visión que recibe también de 4 seres vivientes el profeta Ezequiel. Y allí en esa visión nos da la interpretación de quiénes son estos 4 seres vivientes. O sea, yo no les voy a decir a ustedes ninguna cosa que a mí se me ocurra o visión que haya bajado, no sé, mágicamente, lo cual es totalmente incomprobable, como cada una de las visiones que cuentan estos pseudo pastores, pseudo profetas, pseudo ministros, que son lobos vestidos de ovejas, hermanos. Porque a lo que nosotros nos tenemos que abocar como siervos y siervas de Dios es a lo estrictamente bíblico. Si no está en la Biblia, si no lo podemos probar con la Biblia, entonces no empecemos con nuestras interpretaciones privadas, que esto quiere decir esto y esto porque sí, porque acá. No, demos libro, capítulo y versículo. Eso es lo que tenemos que hacer como siervos y siervas de Dios genuinos. Amén. Y, amados hermanos, desde el primer versículo de este capítulo, Juan, y nosotros por medio de lo que él vio y escribió, vamos a empezar a ver el universo entero desde el punto de vista del cielo, ¿sí? No desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista del cielo. Y el universo, según la Biblia, no encuentra su centro en el sol, ni en las estrellas, ni en la tierra, sino que encuentra su centro en Dios. Y esta revelación, este punto de vista, nos va a llenar de seguridad, porque podremos ver las cosas presentes y las cosas futuras como las ve Dios. Así tenemos que ver, hermanos. Esa debe ser nuestra visión. Y el versículo 2 que hemos leído aquí en Apocalipsis nos presenta el centro del gobierno
del universo, que es justamente el trono de Dios. Lo leemos aquí. Amén. Vamos desde el versículo 1. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido y en el cielo. Un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y comienza a dar una representación, ¿sí?, de la gloria de Dios. Y el mensaje, hermanos, que Dios nos pretende alcanzar, nos debe llenar de seguridad. ¿Por qué? Porque el mensaje es que Dios está en su trono y todo estará bien para aquellos que hacemos la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 8, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, aún las situaciones conflictivas, las aflicciones, los problemas, todo lo que Dios permite que nosotros podamos atravesar, permite que podamos atravesar, todo va a ser para nuestro bien, pero a los que aman a Dios. Entonces uno sale a la calle y empieza a preguntar a la gente, ¿ama a Dios? Sí, yo amo a Dios. Pero claramente dice el versículo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, a los que estamos conforme a la voluntad de Dios, a los que respondemos a ese llamado de Dios, al arrepentimiento. Es decir, aquellos que nos conformamos a la voluntad de Dios, porque no es cuestión de decir que amamos a Dios, sino que realmente debemos demostrar ese amor por medio de hechos, en hechos y en verdad, ¿sí? Porque la fe sin obras es muerta. Conocer cuál es la voluntad de Dios y no hacerla es lo mismo que no creer. Entonces, mis amados hermanos, qué problema para aquellos que no obedecen, ¿no? Hay de aquellos que se atreven a desobedecer al Rey de los cielos y al Rey de la tierra, al Rey del universo todo. ¡Qué problema! Hay de aquellos que desobedecen al Rey de reyes y Señor de señores. Si me acompañan, por favor, al libro de Salmos, capítulo 99, versículo 1, dice, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Y en el Salmo 97, versículos 1 al 3, ¿escuchan bien? Que dice, Jehová reina. ¿Quién reina? Nuestro Dios. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el simiente de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. O sea, qué bendición que Jehová reina para aquellos que nos sometemos a la voluntad de Dios, pero qué terrible para aquellos que se oponen a él, los cuales se convierten en sus enemigos, porque dice que él abrazará a sus enemigos. No está hablando de un abrazo, sino que se está refiriendo a brasas. Envolverá a través de su fuego, su ira será como fuego que los quemará, que los abrazará. Entonces, hermanos, que Jehová reine en gloria sobre toda la creación es algo alentador para aquellos que nos sometemos en obediencia a Dios, pero algo aterrador para aquellos que se oponen a Él. Y como lo dijo Jesucristo, el que no es conmigo, contra mí es, el que conmigo no junta, desparrama. O estamos con Él o estamos con el diablo. No hay grises para Dios. O predicamos de manera genuina el Evangelio, o directamente
váyanse al mundo, porque predicar ciertas verdades y meterle entre esas ciertas verdades engaños, lo único que producirá es juicio sobre aquellos que divulguen esas medias verdades, los cuales son completas mentiras, y aquellos que presten oído a esas completas mentiras, como bien les digo. Por lo tanto, hermanos, lo conveniente, tanto para el Imperio Romano en el tiempo de Juan, como para toda nación en todo tiempo, es que honremos al Rey para que Él nos bendiga, gloria a Dios, porque su ira es grande e infinito su poder contra sus enemigos. Es lo que acabamos de leer en el libro de Salmos. Entonces el mensaje para el cristiano atribulado es que su Dios reina desde el cielo, y aunque sus enemigos pueden ser poderosos y sus amenazas terribles, podemos confiar porque en el cielo hay un trono establecido, hermanos, y nuestro Dios está sentado en el trono. Amén. Gloria a Dios. Y esto es lo que debemos mantener en mente, amados hermanos. Y siguiendo con esta revelación que el Señor nos alcanza en este capítulo 4, nos manifiesta una descripción de aquel que estaba sentado en el trono, o sea, Dios, comunicándonos su gloria. Por supuesto, amados hermanos, aquí en esta revelación tenemos una descripción de su aspecto, no de su persona, porque nadie puede ver ni describir en términos humanos a Dios, ¿no? Ya que Él es espíritu, lo dice en Juan capítulo 4, versículo 24, y también en Juan capítulo 1, versículo 18, dice, Juan 1, 18, dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, es decir, el Dios Padre se ha revelado por medio de Jesucristo. Por lo que tenemos aquí una descripción de su aspecto, ¿sí? O sea, es una representación, lo cual está representando a través de símbolos de piedras preciosas, su gloria, su preciosidad, para que podamos entender en términos que conocemos nosotros, porque ¿cómo podríamos nosotros entender realidades espirituales si nosotros vivimos dentro de este mundo físico en el cual estamos limitados a conocer lo que vemos, no otra atmósfera que nos es desconocida? Por lo tanto se nos revela en términos comunes a nosotros para que podamos entender de alguna manera una realidad espiritual. Entonces, amados hermanos, el aspecto de aquel que estaba sentado dice que era semejante a piedra de jaspe, ¿ves? Semejante, no es que era así, no es que era de piedra de jaspe, no, semejante, está tratando de dar, de transmitir una semejanza, una manera de poder, para que nosotros podamos imaginar su preciosidad, su gloria, semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Bueno, la piedra de jaspe es blanca y la cornalina es roja, pero, hermanos, la Biblia no revela algo respecto a estas piedras o a estos colores. Entonces nosotros no podemos agregar a lo que la Biblia no está revelando algo específico con respecto a estas piedras o a estos colores. Lo único que está haciendo Dios a través de esta simbología para nosotros es que nosotros de alguna manera podemos entender la preciosidad de su gloria, ¿sí? Lo que no está, si la interpretación no está en la Biblia, no la podemos inventar. Ah, sí, porque la piedra de jaspe quiere decir, no, si no lo dice la Biblia, nosotros no lo podemos
agregar. Entonces, hermanos, más que ser una hermosa representación de la gloria de Dios, no podemos agregar absolutamente nada a este significado de las piedras y sus colores, porque sería ir más allá de lo que la palabra de Dios dice. Así que el concepto sencillamente es el manifestar la preciosidad de la gloria de Dios, ni más ni menos que eso. Y también hay una simbología muy parecida en este mismo libro de Apocalipsis, cuando habla de la Nueva Jerusalén, que somos nosotros, ¿no? Somos nosotros simbolizados también como una ciudad, ¿sí? Como un templo, como una edificación con piedras vivas. De diferentes maneras Dios simboliza a su pueblo, pero en esta ocasión, cuando habla de la Nueva Jerusalén, está simbolizando a su pueblo en la gloria, ¿sí? A su pueblo en la eternidad. Y también habla de la gloria que tendrá ese pueblo, es decir, como se lo llama, esa Nueva Jerusalén en la eternidad, y utiliza la misma simbología, ¿sí? En Apocalipsis capítulo 21, versículo 11, hablando de la Nueva Jerusalén, dice: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Son simbologías, son representaciones para que podamos llegar a entender una realidad espiritual desconocida para nosotros hasta este momento, ¿no? Entonces, cuando el Espíritu nos describe la gloria eterna del pueblo de Dios, allí en el Apocalipsis capítulo 21 que recién leímos, utiliza palabras parecidas, ¿no? Utiliza piedras preciosas. Es decir, las piedras preciosas son utilizadas aquí en la Biblia para describir la gloria o la preciosidad. Siguiendo adelante con los símbolos, también hemos leído que encima, ¿sí? Encima de Dios que está allí en el trono, habla de que había un arco iris, ¿sí? Encima de él. Un arco iris que se encontraba, bueno, encima de él en el libro de Ezequiel, pero aquí en el libro de Juan dice que alrededor del trono, ¿sí?, se encontraba este arco iris, que es símbolo de la promesa que Dios hizo, ¿sí? Y lo podemos ver en el Antiguo Testamento, dentro de este mismo libro, amén, que contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nos referimos al Antiguo Testamento en la historia de ese diluvio, ¿sí?, que Dios envió por la maldad del hombre, en el cual solamente 8 personas que estaban dentro del arca fueron salvas, pero luego de que ocurrió esa terrible destrucción, apareció ese arco. Mi arco después de que llueva saldrá allí entre las nubes, como promesa de que nunca más será destruida la tierra por medio del agua, ya que está la destrucción de este mundo, la destrucción final de este mundo será por fuego. En esa oportunidad fue por agua. La promesa es que no iba a ser nunca más por agua. Bueno, es un símbolo también de misericordia, de promesa, ¿no? Así que este es un símbolo tomado del Antiguo Testamento, y eso es lo que simboliza, ¿no?, la misericordia de Dios. Este Dios entonces es un Dios que está lleno de gloria, que está reinando, ¿sí?, que tiene misericordia, alabado sea el nombre del Señor, pero también es un Dios de juicios. Porque ahora vamos a leer, amados hermanos, que desde ese mismo trono salen relámpagos y truenos
que son señales de juicios divinos. Por lo tanto, para aquellas personas que toman medias verdades de la Biblia, ellos predican que Dios es amor, pero no predican que Dios es grande en su ira. Ellos predican que Dios bendice, ¿sí? Pero no predican que Dios castiga también, que también lo vamos a leer aquí, porque nosotros nos basamos bíblicamente respecto a la bondad y a la severidad de Dios. No debemos olvidarnos de eso, ¿no? Así que de eso también vamos a estar hablando. Vieron que yo les dije que íbamos a hacer un paralelo entre la visión que tuvo Juan en Apocalipsis y la visión que tuvo Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el mismo libro que lleva su nombre. También allí, hablando de la gloria de Dios, en esa visión, él habla también tiene las mismas similitudes a la visión de Juan, y nos habla también de este arco iris, ¿sí? Que es la señal de la misericordia de Dios, y yo quisiera que me acompañaran también allí para que vean cómo este paralelo, ¿no? Como es que no hay contradicción, no hay contradicción, no es que Dios dice una cosa en un lugar y otra cosa en otro, no, es perfecta la palabra de Dios. Ezequiel 1:28 dice: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Está hablando de la gloria de Dios, ¿no? Lo mismo que está hablando aquí Juan en su visión. Y hermanos queridos, esto realmente nos tiene que llenar de esperanza. Es un mensaje para la iglesia perseguida, la iglesia que padece aflicción por causa del Evangelio. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Y esta es la esperanza del mundo perdido, si es que se vuelve a Dios, ¿no? Porque aquellos que perseveren en la maldad, aquellos que perseveren dándole las espaldas a Dios, también hay una advertencia en esta visión que lo dice el versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vamos primero al simbolismo de los relámpagos, los truenos y de esta visión. Es un símbolo de juicios, hermanos, de juicios. No debemos olvidarnos, hermanos, porque a veces nos acordamos de la misericordia de Dios, pero parece que no queremos recordar que Dios también en su palabra nos habla de que es justo, y un juez justo no dará por inocente al culpable. Así que aquellos que perseveren en la maldad recibirán su justo castigo. No juguemos con Dios. No pensemos que nosotros vamos a ir por la vida haciendo lo que a nosotros nos parezca, y porque Dios es bueno, nada nos va a pasar. Dios es justo, además de ser bueno. En el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 22, por si alguno tiene dudas, dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Quiere decir que puede ser que hayamos comenzado bien y de repente comenzamos a andar torcido, ¿no? No es de que es un tropezoncito, no. Comenzamos a andar en un camino totalmente de espaldas a Dios. Comenzamos a andar en hipocresía, con un pie en la iglesia, con un pie en el mundo, ¿no? Y que le dijo el Señor cuando estábamos hablando
de las diferentes iglesias a las que se dirigió Dios en ese tiempo, ¿no? Pero es un mensaje para toda la iglesia, que por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. No juguemos con Dios no se juega, hermanos. Pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, hermanos, aquí debemos entender, hermanos, que debemos esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente. Jesucristo dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Debemos esforzarnos, hermanos. Debemos estar dispuestos a padecer lo que sea, con tal de que un día podamos verle cara a cara, con tal de acabar la carrera como Pablo, que dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. No es que la conocía y quedaba ahí, sino que era un practicante. He guardado la fe, me espera la corona de vida. Entonces recién acabamos de leer en el libro de Romanos 11:22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Entonces hay consuelo para el cristiano fiel en esta revelación del cielo, pero también hay una advertencia para el mundo. Hay una advertencia para aquellos que, conociendo a Dios, perseveran en su maldad, perseveran en la desobediencia, en la rebeldía. Y es que, si bien Dios es misericordioso, también es justo. Y de sus juicios no escapará el impío, no escapará el tibio, no escapará el hipócrita, no escapará el mentiroso, no escapará el estafador, el adúltero, no escapará. No menosprecies la benignidad de Dios, lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Ignorando que su benignidad te conduce al arrepentimiento. Si hasta ahora no has recibido castigo, no es porque eres bueno, porque sabes bien, la persona que está infringiendo la ley de Dios sabe que lo hace. Entonces dice, bueno, no me pasa nada, debe ser que no lo debe enojar tanto mi actitud. ¿O será que es indiferente? No ve Dios, pensará. Pero la paciencia de Dios a lo que nos conduce es al arrepentimiento. Todo este tiempo que Dios te está dando, utilízalo para arrepentirte, porque el tiempo es corto en esta vida. Y hoy estamos y mañana no estamos. Eso es una regla, hermanos. Todos en algún momento vamos a morir. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿estamos listos para presentarnos ante este Rey delante de su trono? Hermanos, solamente si obedecemos la voluntad de Dios, podremos estar preparados para ese momento. Porque esta revelación del Dios soberano reinando en gloria, verdaderamente puede ser un consuelo para todo aquel que persevera en Dios, que persevera en fidelidad para con Dios, como lo fue de consuelo para los hermanos del tiempo de Juan. Pero aquel que no obedece tendrá que sufrir las consecuencias de esa indiferencia a Dios, porque no podemos ver solo la bondad de Dios, sino también la severidad de Dios, que lo señala la Biblia, lo acabamos de leer, amados hermanos. Entonces, hermanos, veamos lo que está sucediendo en la presencia de Dios, en este mismo momento, hermanos, mientras nosotros nos encontramos en esta tierra. Es lo que nos está revelando el libro de Apocalipsis, esta realidad espiritual en la cual
están adorando a Dios. ¿Por qué? Porque dice que alrededor de este trono habían 24 ancianos, ¿sí? Y vamos a ver el simbolismo de estos 24 ancianos, porque no son 24 viejitos, no podemos nosotros interpretar de manera literal una visión que es simbólica, hermanas. Vamos a caer en grandes absurdos. Y vamos también a entender, a interpretar bíblicamente, no por lo que yo diga, sino que lo vamos a leer con libro, capítulo y versículo, quiénes son los 4 seres vivientes. Es decir, se los voy adelantando un poco, ¿no? Los 24 ancianos representan, amados hermanos, a la iglesia de todos los tiempos, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento era representado el pueblo de Dios o la religión divina a través de 12 tribus, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento a través de 12 apóstoles, los cuales representan al pueblo de Dios, a la religión divina. Y 12 y 12 nos da 24, es decir, está representando a la iglesia, todo al pueblo de todos los tiempos, Antiguo y Nuevo Testamento. Y también los seres angelicales que también están en este mismo momento adorando a Dios. Porque así como en este momento estoy siendo parte del pueblo de Dios que adora a Dios, al celebrar esta reunión donde podemos no solamente alabar a Dios, porque bueno, la parte de la alabanza, la parte del inicio de la reunión, nosotros no lo grabamos, sino solamente el mensaje que les estoy transmitiendo en estos momentos, pero es un culto que estamos rindiendo a Dios en este momento, y cuando yo termino en algún momento, en alguna parte del mundo, comienza otro y otro y otro, y los seres angelicales están, entonces es una adoración continua las 24 horas del día. Esa realidad espiritual es la que Dios nos está manifestando, ¿sí?, en esta revelación de lo que está sucediendo en este mismo momento delante del trono de Dios. Así que, mis amados hermanos, quiero que sigamos leyendo para poder avanzar y poder ahondar un poco más en esta visión. Apocalipsis capítulo 4, versículos 4 al 11, dice: alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Recordemos que Dios es espíritu, pero Dios uno es. Entonces, bueno, cuando se refiere, es un simbolismo. Recordemos que el número 7 significa santidad, significa santo, está refiriéndose al Espíritu Santo. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos interpretar bíblicamente esta visión. Y dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, sabemos bien que se está refiriendo a Dios, los 24 ancianos, ¿no?, que tenían coronas y tenían tronos también, o sea, son reyes. ¿Qué es la iglesia? Según la Biblia, son los reyes, tiempo presente. Reyes y sacerdotes, aleluya. Por eso se refiere a la iglesia cuando habla de los 24 ancianos. Los 24 ancianos se postran, ¿sí? Si bien son reyes, dirigen su honra, su gloria al Rey de Reyes, aleluya.
delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Lo primero que debemos considerar en este pasaje son los 24 ancianos, ¿no? Ya expliqué por qué el número 24, ¿no? Hace referencia al número 24 porque justamente es representado el pueblo de Dios a través de esas 12 tribus en el Antiguo Testamento y es representado el pueblo de Dios a través de 12 apóstoles, los cuales 12 y 12 dan 24. También dice que son reyes. ¿Por qué? Porque están sentados en tronos. Son vencedores, porque también, hermanos, estos 24 ancianos llevan vestiduras blancas. Ya hemos estudiado y hemos alcanzado la revelación que el mismo libro, en el capítulo 3, lo interpreta, que son las vestiduras del vencedor. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Sí? Entonces son las vestiduras del vencedor. La iglesia que venza, la iglesia que permanezca fiel hasta el fin. Gloria a Dios. Sus coronas de oro son también las que son prometidas a los fieles hasta la muerte, ¿no? Porque tenemos que estar dispuestos hasta aún morir por causa del Señor. O sea, esto lo dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces, a eso eso es lo que simboliza la interpretación, es que es la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, adorando en el trono de Dios, y este pueblo es el pueblo de todas las edades, Antiguo y Nuevo Testamento. Es importante, hermanos queridos, que podamos comprender, para que podamos entender el mensaje que nos está revelando nuestro Dios. Amén. Y en el libro de Lucas, también, si me acompañan, tenemos un ejemplo respecto a lo que estamos hablando. Lucas capítulo 22. Versículos 29 y 30, Lucas 22, 29 y 30. Miren lo que le dijo Jesús: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono, juzgando a las 12 tribus de Israel. Nuevamente, ¿no? Nos está hablando para que nos sentemos en tronos, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, está representando al pueblo de Dios, aquel que reina con Él, juntamente con Él. Gloria a Dios. Somos reyes y sacerdotes para con el Señor. Pertenecemos a la realeza, somos parte de la realeza. ¡Qué bendición, qué privilegio, hermanos! Y Dios escogió lo débil del mundo, lo necio, hermanos, del mundo, lo menospreciado, hermanos. ¿Para qué? Para manifestar su gloria, para manifestar que no somos nosotros sino Él. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué privilegio, hermanos. No valemos nosotros por quienes somos, sino por lo que llevamos dentro. A nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermanos queridos, este es un ejemplo, hermanos, de la unión de los 12 apóstoles sentados en tronos y juzgando a las 12 tribus de Israel. Luego también en Apocalipsis, que hoy lo habíamos leído, pero vamos a leer otros versículos, capítulo 21, versículos 12 al 14, dice, hablando, ¿no?, de la gloria de este pueblo en la eternidad, de manera representativa y simbólica, habla que tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus
de los hijos de Israel. Aquí vemos 12 tribus. Pero miren qué dice más adelante. Y en el 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles de Cristo. 12 tribus, 12 apóstoles, 12 y 12, 24. Entonces estamos viendo que la representación también del pueblo de Dios en la eternidad de la Nueva Jerusalén también consta de este número 24, 12 y 12, 24. Así que sabemos muy bien que hace alusión al pueblo de Dios, alabándole a Él día y noche, diciéndole santo, 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 día y noche, adorándole, glorificando su santo y bendito nombre. Gloria a Dios. Así que no son 24 viejitos, hermanos, porque no está hablando de manera literal, sino que tiene un contenido simbólico. Amén. Bueno, ya hablamos que estos 24 ancianos, ¿por qué ancianos? Porque los ancianos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, eran representantes del pueblo de Dios, eran los que guiaban al pueblo de Dios, por lo tanto representaban al pueblo de Dios, ¿sí? Y se los llamaba ancianos, ¿por qué? Porque debían ser maduros espiritualmente. Por eso uno de los requisitos de los ancianos o pastores o obispos, que son sinónimos, se los llama de esta manera ancianos, porque deben ser personas maduramente espiritual, maduros, hermanos. No puede ser un neófito, un nuevo, alguien que no conozca la Biblia, tienen que ser maduros espiritualmente. Por eso se los simboliza también como ancianos, se los simboliza también como reyes, porque dice que estaban sentados en tronos, que tenían coronas. Así que, mis amados hermanos, es importante de que nosotros podamos entender esta revelación de la manera que Dios la interpreta en su libro. Amén. Toda la gloria es dirigida a Dios, porque si bien son reyes, dice que echan sus coronas delante de Él, amén, y le dicen, Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, amén. Este es el propósito de la iglesia del Señor, glorificar a Dios. Y así se la representa en el cielo, glorificando a Dios y dando toda la honra y toda la autoridad a Él, reconociendo que nuestra victoria depende de Él, amén. Y con respecto a las 7 lámparas de fuego, que también lo hemos leído aquí, en el versículo 5, ¿no? 7 lámparas de fuego, ya se los había adelantado. El mismo libro nos dice cuál es la interpretación de ello. Dice que la interpretación bíblica de los 7, dice aquí, claramente dice, habían 7, en el trono ardían 7 lámparas de fuego, y aquí está la interpretación, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Pero al referirse a 7 espíritus, el número 7 simboliza santo, está haciendo alusión a el Espíritu Santo. Hermanos, ya hemos estudiado anteriormente el simbolismo del número 7, así que eso es lo que significa. Se refiere al Espíritu Santo, la luz, que es parte también de la gloria de Dios en el trono celestial. Amén. Ahora, uniéndose a las alabanzas del pueblo de Dios de todas las edades, como ya lo hemos explicado, se unen a las alabanzas de Dios seres angelicales, y vamos a dar la interpretación bíblica que está en este mismo libro que contiene, ¿no? Todos estos libros que bueno, vamos exponiendo cada reunión, ¿no? Algunos de la manera que lo hago yo, otros lo van haciendo de diferentes maneras, pero exponemos diferentes libros de la Biblia, y la interpretación se encuentra en el libro de Ezequiel, porque ahora cuando hagamos el paralelo vamos a ver que se refiere a los mismos seres vivientes, tantos unos como otros, y la interpretación se encuentra en el libro de Ezequiel. Apocalipsis capítulo 4 versículos 6 al 11 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes.
escuchen bien, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, porque ahora vamos a ir al libro de Ezequiel y van a ver que es exactamente las mismas definiciones. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante. Entonces, una adoración tanto de nosotros como iglesia, la iglesia de todos los tiempos, del pueblo de Dios de todos los tiempos, unida a seres angelicales que ya vamos a leer su interpretación dentro de la Biblia. Entonces, uniéndose a las alabanzas del pueblo de Dios, que está representado a través de estos 24 ancianos, se encuentran estos 4 seres vivientes. Y para entender este símbolo debemos encontrar su base en el Antiguo Testamento, como les venía diciendo. Estos seres vivientes se encuentran en la visión también de Ezequiel. Amén. Y lo que vamos a hacer es hacer una comparación, un paralelo de estos seres vivientes con los del libro de Ezequiel. Y una vez que estén completamente convencidos de que son las mismas criaturas, allí vamos a dar la interpretación. Amén. Así que vamos a ir directamente al libro de Ezequiel para ver lo que dice respecto a estos seres vivientes. Ezequiel capítulo 1, versículos 4 y 5, después vamos a ver el 10, el 18 y el 26. Bueno, 4 y 5 dice: Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. ¿Notan ustedes que dice 4 seres vivientes? El número es el mismo, y 4 seres vivientes allí. Se está refiriendo a los mismos personajes. 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia, escuchen bien. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 ahora vamos a, para ir, después lo leen de completo en su hogar, pero si no, no nos va a dar el tiempo. Vamos al versículo 10. Entonces, dijimos, había en ellos semejanza de hombre. En el versículo 10 dice: y el aspecto de sus caras era, escuchen, cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los 4, cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. El versículo 18 dice: y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Llenos de ojos, lo mismo que dice Juan en su visión en Apocalipsis. Y el 28 dice, el 26, perdón. Y sobre la expansión que había sobre su cabeza se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Está hablando de la gloria de Dios en su trono, de lo que sucedía alrededor del trono. Entonces, hermanos, en los versículos que acabamos de leer notamos las siguientes semejanzas, ¿no? Habla de 4 seres vivientes, igual que en Apocalipsis. Segundo, nos habla de 4 seres vivientes, o sea, el nombre se utiliza lo mismo. El número 4 son 4 seres vivientes. Sus rostros son como de hombre, león, becerro y águila, ¿sí? Y están asociados directamente con el trono de Dios, porque vemos que había uno sentado con semejanza de hombre sobre el trono. Así que vemos que también otra semejanza es de que tienen ojos alrededor, muchos ojos. Lo que concluye, amados hermanos, que los 4 seres vivientes de Apocalipsis son los mismos que Ezequiel capítulo 1. Y, hermanos, la interpretación se encuentra también en el libro de Ezequiel, pero el capítulo 10, en el cual se refiere, en el capítulo 10, el profeta tiene otra visión, en el capítulo 10,
en la cual la gloria de Dios abandona el templo y habla de estos 4 seres vivientes del capítulo 1, que lo vamos a leer. Ezequiel capítulo 10, versículo 20. Miren lo que dice, aquí está la interpretación. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Querubines, hermanos. Esta es la interpretación de los 4 seres vivientes. Eran querubines. La Biblia aquí dice que eran los mismos seres vivientes que Ezequiel vio debajo del Dios de Israel junto al río Quebar en el capítulo 1. Y dice claramente, y conocí que eran querubines. Es decir, estos 4 seres vivientes que eran querubines. Y, hermanos queridos, hay muchos que, bueno, se la dan de, no sé, de grandes intérpretes y comienzan a decir cualquier barbaridad, ¿no? Estos 4 seres vivientes es esto, es aquello. Pero bueno, son locuras, mentiras que surgen de su propia mente humana, hermanos, invenciones de su propia mente maliciosa, porque nosotros no podemos dar una interpretación privada, sino que la interpretación siempre debe ser bíblica. Si Dios dice su interpretación aquí está revelada, entonces nosotros no podemos comenzar a decir cualquier cosa que se nos ocurra, hermanos. Entonces, la interpretación que puede dar cualquier persona no puede contradecir lo que la mente divina dice, que está manifestado en su palabra. Como dijo Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo, refiriéndose a que nosotros tenemos manifestada la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios pretende. Nosotros conocemos a Dios por medio de su palabra, por lo cual aquí se revela la mente de Dios. Entonces, no pueden contradecir la mente de Dios. Entonces, hermanos, respecto a estos querubines, la primera vez que se los nombra es en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 24. Después de que Adán y Eva fueron lanzados del huerto del Edén, ellos cuidaban el camino hacia el árbol de la vida. O sea, ellos están destinados a cuidar las cosas santas de Dios. Estos seres angelicales cuidan, ¿no? Allí en el libro de Génesis lo que estaban haciendo era cuidar el camino que llevaba al árbol de la vida para que ningún hombre entrara allí. Estaban cuidando las cosas más santas que Dios había puesto sobre la tierra, es decir, la fuente de la vida eterna. Amén. Y en Éxodo capítulo 25, cuando Dios da a Moisés las instrucciones para hacer el tabernáculo y especialmente el arca del testimonio, que iban a contener las 2 tablas de la ley, de los 10 mandamientos, allí menciona que debían hacer las indicaciones, porque todo tiene que ver con un simbolismo, para que luego el Señor, como aquí nos está revelando, querubines encima del arca. Así que esto lo pueden encontrar en Éxodo capítulo 25, versículos 18 al 20. Si quieren lo leemos, así, porque yo se los iba a dejar para que lo leyeran en su hogar, pero bueno, vamos a leerlo. Éxodo capítulo 25, versículos 18 al 20. Dice, y harás también 2 querubines de oro labrado a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con las alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Bueno, eso nos está simbolizando, es una sombra, es un tipo de realidad celestial que lo que simboliza era el cuidado, ¿sí?
la protección, la tarea de los querubines, que es la protección de las cosas santas, la palabra de Dios, la tabla de los 10 mandamientos. Esto es algo santo, algo que fue protegido hasta nuestros tiempos. ¿Cuántos quisieron destruir y quemar estos libros? Nosotros seguimos hasta el año 2024, todavía sigue aquí la palabra de Dios y no han podido contra ella. Así que vemos cuál es la tarea de estos querubines, ¿no? Por eso es que se encontraban alrededor del trono de Dios, adorando junto con los 24 ancianos, o sea, junto con la iglesia del Señor de todos los tiempos. Amén. Así que, hermanos, estos 4 seres vivientes adoran a Dios, estos querubines adoran a Dios, estos seres angelicales adoran a Dios, junto con la iglesia, con el pueblo de Dios de todos los tiempos. También estos seres angelicales, los querubines, también forman parte en el juicio de Dios contra sus enemigos, porque en Apocalipsis capítulo 15, versículo 7, dice: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. También participan del juicio de Dios contra sus enemigos. Así que son poderosos siervos de Dios, alabado sea el nombre del Señor, seres inteligentes que vuelan según las órdenes de su Creador. Ellos, junto con los 24 ancianos, alaban a Dios sin cesar, porque nuestro Dios es digno de las alabanzas de su creación, que se somete de manera voluntaria a este Dios tan amoroso y misericordioso como el nuestro. Gloria a Dios. Dios reina en gloria, hermanos. Este es el mensaje. Por más que estés pasando situaciones difíciles, por más que te encuentres en aflicción, en enfermedad, no sé cuál es la situación que estás atravesando, el Señor tiene todo el control. Él es aquel que está reinando. Persevera en fidelidad con Dios y alcanzarás la victoria que Él ya ganó para nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Así que esto es un gran consuelo, hermanos, para el cristiano atribulado. Es un gran consuelo para el discípulo cuya fe está vacilando, ¿no? Tal vez te estás encontrando en una situación conflictiva, difícil, dolorosa. El Señor te está alcanzando este mensaje para que puedas tener esperanza, para que puedas llenarte de consuelo, para que puedas llenarte de ánimo sabiendo de que el Señor no te suelta la mano. Cierro, hermanos, con el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, hermanos, sea lo que tengamos que atravesar, alabado sea el nombre del Señor, confía en el Señor porque Él tiene todo en control. Por más difícil que sea la situación, todo va a ser para tu bien y el mío. Que el Señor te bendiga.